Bueno, en primer lugar quería agradecer a Francisco y a David y a los compañeros y compañeras que están aquí de Europa Laica el haber venido a presentar aquí la Carta Europea de la Laicidad. Francisco Delgado es el presidente de Europa Laica y tenemos también a David Boslan, que es de la Asociación Libre Pensé, que es también de la Asociación Internacional Libre Pensamiento. Y bueno, nosotras entendemos que no podemos hablar de la Europa de las libertades y de la Europa de los derechos sin hablar de una Europa laica, que es lo que siempre además hemos defendido desde Izquierda Unida. Y el problema es que en muchos países de Europa continúa habiendo injerencias de la religión en las cuestiones públicas y continúa habiendo privilegios para determinadas religiones, ¿no? En el caso del Estado español, o de Grecia, o de Italia, o de Irlanda, ¿no? Nosotras entendemos que cada cual tiene que ser libre para profesar su religión o ateísmo en condiciones de libertad y de igualdad, y que el Estado no debe inmiscuirse en estas cuestiones privadas más que para garantizar que se pueda garantizar esta libertad. Pero también entendemos que tiene que ser al revés y que tampoco la jerarquía católica, en el caso del Estado español, debe inmiscuirse en cuestiones del Estado, no debe inmiscuirse en la vida pública, en la educación, en las leyes y evidentemente tampoco gozar de privilegios fiscales y de otra índole de los que goza, como digo, la Iglesia Católica en el Estado español, fruto de ese acuerdo con la Santa Sede que ninguno de los dos partidos, ni el Partido Popular ni el Partido Socialista, se han atrevido a romper cuando han estado en el gobierno. Entendemos que en estos momentos todavía los obispos, la jerarquía católica en el Estado español están inmiscuyéndose, están entrometiéndose en cuestiones como el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo, sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo, sobre memoria histórica, o continúan adoctrinando en las escuelas públicas y además pagado desde el erario público. El Partido Popular ha gobernado con la Biblia en la mano para contentar a la jerarquía católica, porque además hay que recordar que España para la Iglesia Católica continúa siendo un paraíso fiscal, tal como dice Europa Laica, porque continúa libre de pagar impuestos como el IBI, como el de obras o como el de sociedades, y además tenemos que denunciar todo el proceso que se ha dado de inmatriculaciones, es decir, de cómo estos años la Iglesia Católica ha estado registrando a su nombre bienes que eran públicos o comunes, ¿no? Y ha supuesto un expolio de ese patrimonio público del Estado español. Entendemos que Europa debe ser ese espacio de libertad y ese espacio de respeto a todas las religiones y también a quien no predica ninguna religión, de respeto a los derechos de las mujeres, de respeto a los niños y a las niñas y al derecho a no ser adoctrinados en las escuelas, también el derecho a la libertad de expresión, cosa que ahora no tenemos porque está todavía vigente en algunos países ese delito de blasfemia. Y por eso hemos querido que vinieran aquí los compañeros y compañeras de Europa Laica a presentar la Carta Europea de la Laicidad. Nos hemos comprometido con ellos a presentar una declaración en el Parlamento Europeo, una declaración que recoja estos principios de la Carta Europea de la Laicidad que ahora nos explicará Francisco, y también vamos a impulsar debates tanto en la Comisión de Peticiones como en la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Gobierno Interior, debates concretos sobre las inmatriculaciones, sobre la religión en las escuelas, o sobre la cuestión de cómo la Iglesia Católica está libre de pagar determinados impuestos en el Estado español. Entendemos que son debates que se tienen que producir en este Parlamento Europeo, porque Europa, como digo, no puede ser la Europa de las libertades y los derechos si no conseguimos que sea una Europa laica. Entendemos que el objetivo de la laicidad debe ser una meta en la construcción europea para lograr un marco de protección de la libertad de conciencia por encima de fronteras nacionales. Este objetivo todavía es un reto pendiente, existiendo contrastes y diferencias muy profundas entre los diferentes estados. Hay países con una mayor tradición laicista y otros donde todavía hay una fuerte presencia confesional y el clericalismo en las políticas públicas están latentes. Además, tras la reforma del Tratado Constitucional Europeo de Lisboa de 2007 y en contra de unas políticas de laicidad institucional en los Estados de la Unión, se expresa que las instituciones europeas no prejuzgarán y respetarán, en virtud del derecho interno de cada Estado, las relaciones internas de estos con las religiones u otras entidades filosóficas y no confesionales, y expresa además que mantendrá un diálogo abierto con las religiones. Lo anterior, unido a una corriente de opinión política sesgada sobre unas supuestas raíces cristianas de los países europeos,
deja a la ciudadanía europea sin derechos comunes de carácter de todos los países que conforman la Unión, a los que acogerse en materia de libertad de conciencia. Lo mismo ocurre con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que depende del Consejo de Europa, cuyos dictámenes casi nunca entran en conflicto con legislaciones o decisiones políticas o jurisdiccionales de cada Estado. Ideologías como la religiosa y las neoliberales imponen su forma excluyente de entender el mundo y las relaciones interpersonales, su moral y sus dogmas particulares y sus políticas sociales desiguales al conjunto de la ciudadanía, generando con ello enormes desigualdades sociales y económicas y recortes de derechos a la mayoría de la población y especialmente a los grupos más desfavorecidos por razón de clase social, sexo, orientación sexual, origen étnico, etc. Se hace, por tanto, necesario, desde nuestro punto de vista, impulsar el laicismo como movimiento a favor de la laicidad y en todo el ámbito europeo. Por ello, nuestra organización, y en colaboración con otras asociaciones europeas e internacionales, propone a la sociedad civil y a sus organizaciones de base, a los partidos políticos, a los diferentes gobiernos y a las instituciones europeas, una carta que tiene 11 puntos y que, si alguien lo quiere, pues tenemos aquí ejemplares en castellano, en francés y en inglés. Y para resumir estos 11 puntos, indicar que hay unos puntos que hablan de libertades o de libertad, como por ejemplo el reconocimiento pleno y máximas garantías de libertad de conciencia, pensamiento y expresión a todos los ciudadanos individualmente, la abolición de todos los derechos de todos los delitos de blasfemia que existen todavía en muchos códigos penales de los países de la Unión, o la estricta separación del Estado e instituciones públicas respecto a las confesiones religiosas y a los particularismos e inclusión de los principios laicistas en las legislaciones nacionales y europeas, porque muchas religiones de diversos países europeos controlan a los propios Estados. Eliminación de toda financiación pública de las religiones y de todo privilegio fiscal, hecho que no existe en ningún país europeo. En todos los países europeos las religiones tienen privilegios fiscales, unos más que otros, y en casi todas se financian las comunidades religiosas. Y nosotros expresamos también el no reconocimiento político del Vaticano como Estado en el contexto de la comunidad internacional. En cuanto al tema de la igualdad, hay varios apartados, pero yo voy a destacar simplemente garantizar a toda la ciudadanía europea una escuela pública, inclusiva, única, universal, democrática, gratuita y laica, en beneficio de la infancia. Porque uno de los temas más importantes de la Carta, fundamentalmente, está en uno de los puntos en donde queremos preservar a los niños de dogmatismos que imponen las familias y que imponen los Estados. Y por último, el tema de la solidaridad. Prestación pública y directa de los servicios públicos sin injerencias religiosas o privadas, políticas públicas activas contra la pobreza y la exclusión social, y una política exterior de paz, solidaridad y cooperación entre los pueblos, no solamente entre los pueblos europeos, sino a nivel internacional. La Carta Europea por la Laicidad es el primer paso, un pensamiento por la independencia de los estados con la separación del Estado y de las iglesias. Está seguro que si la libertad de conciencia sea respetada, tendríamos una perspectiva en Europa, aquella que los hombres por la instrucción tendrían los medios de emanciparse. El otro problema es la pregunta de los dineros. El dinero que las iglesias se permiten de robar de los públicos estados. La Federación Nacional de la Libre Pensamiento, hemos publicado un libro sobre la laicidad en Europa en agosto. Y pienso que es el primer paso por una discusión entre todas las organizaciones en Europa sobre la laicidad, sobre los dineros de las iglesias, y en la Carta Europea debemos a dar la Carta Europea a todos los miembros de la Federación Nacional de Libre Pensamiento en Francia. Gracias. Cada país tiene una dinámica diferente, pero en prácticamente todos los países de la Unión Europea, no sé si David puede comentar lo que ocurre en Francia. Sí.
concretamente en España, están consideradas las religiones con muchos mayores privilegios que cualquier fundación, como consecuencia de los acuerdos que se establecieron de 1979, acuerdos concordatarios de 1979, en donde están exentos de todos los impuestos municipales, salvo el tema del IVA, que sí que por recomendación europea en su día pues se les obliga a pagar a aquellas cuestiones que tienen que ver con la cuestión comercial, pero sin embargo, como la Iglesia Católica, la inmensa mayoría de las cuestiones que desarrolla lo hace desde el ámbito o lo enmascara como ámbito de la educación o como algo de culto, pues también están exentos de ese tipo de impuestos. Quizá el impuesto más grave que no pagan es el del IBI y todos aquellos que repercuten en las arcas de carácter municipal. Para poder presentar la declaración se necesitan 10 firmas de 3 grupos diferentes. Ahí no tenemos ninguna duda de que esas 10 firmas de 3 grupos las vamos a tener, pero vamos a esperar a presentarla en septiembre porque desde el momento que la presentas, para recoger el resto de firmas para que pueda ser tramitada, digamos, te dan un plazo de un mes. Tenemos un plazo de un mes aquí en el Parlamento. Entonces, bueno, hemos pensado que mejor en septiembre. Y bueno, la presentaremos y sobre todo el objetivo es que haya, bueno, que se debata, que esté en agenda, que los parlamentarios y parlamentarias conozcan esta Carta Europea de la Laicidad.